El fútbol, siendo un deporte que tiene más de un siglo, no siempre fue el mismo, y lo mismo ocurre con sus selecciones nacionales. Debido a que en todo ese tiempo los mapas fueron cambiando, es lógico que hoy en día haya selecciones que hace algunas décadas no existían, y a su vez, el caso a la inversa, selecciones que ya no existen. Por eso hoy vamos a hablar de estas últimas. Vamos a debatir cuál fue la mejor selección extinta de la historia, y si bien de esas hubo en varios continentes, son las de Europa las que compiten por ese logro. Así que reuní a 4 selecciones europeas ya extintas, y las voy a comparar para ver cuál fue la mejor. Estas selecciones son Yugoslavia, Unión Soviética, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Vamos a repasar la historia de cada una de ellas para llegar a la conclusión de cuál fue la mejor de todas. Pero futboqueando, no seas tonto, te olvidaste de la selección de Alemania Federal, esa tampoco existe más. Sí, es cierto, pero tengo 2 razones por las cuales decidí no incluir en este video a la Alemania Federal. Razón número 1. Esta selección no solo es reconocida por ser la antecesora de la actual Alemania unificada, sino que incluso cuando existía, la gente de esa época se refería a ella como simplemente Alemania. Y razón número 2, y esta es la más importante, si comparaba la Alemania Federal con las demás selecciones, es obvio que iba a ganar. Con sus 3 mundiales y 2 Eurocopas, no tiene rival con quien competir, y por lo tanto el video no tendría sentido. En cambio las otras 4 son mucho más parejas. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la primera de estas, la selección de Yugoslavia. Hace unos meses hice un video hablando sobre esta selección y su posible equipo en la década del 90, y en aquel video dije que en un futuro iba a hacer un video hablando sobre la selección yugoslava por completo. Bueno, hoy es el día. La selección de Yugoslavia jugó su primer partido en 1920, y 10 años después tendría su primera participación en un torneo importante, la Copa del Mundo. En aquella primera edición, el equipo balcánico llegaría hasta las semifinales, donde caería ante el anfitrión y futuro campeón, Uruguay, y tras negarse a jugar el partido por el tercer lugar, finalizó como cuarta en el torneo. Ese sería el único torneo que los yugoslavos jugarían antes de la Segunda Guerra Mundial. Su siguiente participación en un mundial se daría 20 años más tarde, en Brasil 1950. En aquel torneo, donde solo el primero de cada zona pasaría de ronda, Yugoslavia finalizó segunda en su grupo, por detrás del anfitrión Brasil. En el 54 pasarían la fase de grupos, pero caerían en cuartos ante Alemania Federal. Exactamente lo mismo le pasó en el 58, cayendo nuevamente ante los alemanes en cuartos. En el 62 alemanes y balcánicos se volvieron a cruzar en cuartos, pero esta vez la tercera fue la vencida para Yugoslavia, y ganaron por 1-0, aunque luego caerían ante Checoslovaquia en semis y ante Chile por el tercer puesto, finalizando cuarta, al igual que en el 30. Tras no clasificarse para el 66 y el 70, Yugoslavia regresó a los mundiales en Alemania 74. Tras una gran primera ronda, donde incluso destrozarían por 9-0 a Zaire, los balcánicos se cayeron en la segunda fase, donde perdieron todos sus partidos. Volverían a ausentarse para el 78 y en el 82 se irían en fase de grupos, quedando por detrás de Irlanda del Norte y el anfitrión España. Una vez más faltaron para el 86, pero regresaron en Italia 90, en la que sería su última participación. Allí el equipo llegaría a cuartos de final, donde caería por penales ante la Argentina de Goicoechea. En cuanto a las Eurocopas, Yugoslavia participó en 4 de ellas. En la primera de todas, la del 60, fue subcampeón tras caer en la final ante la Unión Soviética. Los balcánicos repetirían el subcampeonato 8 años más tarde, tras caer ante Italia en la edición del 68. En el 76 fueron anfitriones, pero su actuación fue bastante mala, cayendo en sus 2 partidos ante Alemania Federal y Holanda respectivamente, finalizando cuarta. La última Euro de Yugoslavia fue en 1984, donde fue la peor selección de ese certamen, finalizando última en su grupo y sin puntos. Como dato curioso, la selección había clasificado a la Eurocopa del 92, pero debido a las guerras yugoslavas, fue descalificada y su lugar fue ocupado por Dinamarca, quien luego sería el campeón. Todo listo con Yugoslavia. Ahora hablaremos de la segunda selección extinta de esta lista, la de la Unión Soviética, o simplemente conocida como la URSS. Si bien esta selección jugó su primer partido en 1923, no fue hasta 35 años después que jugó su primer torneo oficial. Aquel torneo fue el Mundial de Suecia 58, donde pasó la primera fase y luego quedó afuera en cuartos ante la selección anfitriona. En el 62 le pasó exactamente lo mismo, avanzando de ronda y quedando nuevamente afuera ante el local, en este caso Chile. En el 66 su actuación sería mucho más destacada, siendo incluso la mejor en su historia en los mundiales,
pasando de grupo y eliminando en cuartos de final a Hungría, para luego caer ante Alemania Federal en semis y ante Portugal en el partido de consolación, finalizando en el cuarto lugar. En México 70 el logro de las semis no se podría repetir, ya que Uruguay los dejó fuera en cuartos. Luego vendrían dos clasificaciones fallidas a los mundiales del 74 y el 78. En su regreso en España 82, los soviéticos pasaron de fase nuevamente, pero caían en la segunda ronda por tener menor diferencia de gol que Polonia. En el 86, después de una gran primera ronda, donde incluso les meterían 6 goles a los húngaros, caerían por 4-3 ante Bélgica en octavos. Su último mundial fue el de Italia 90, y a su vez este fue el peor de su historia, siendo el único en el que no pudo pasar la primera fase, quedando último en su grupo. Ahora vamos a las Eurocopas, donde la cosa se pone más interesante. En la primera edición del 60, la URSS se consagraría campeón tras vencer en la final a Yugoslavia. 4 años más tarde, en el 64, caerían en la final ante España, en el 68 quedarían cuartos, y en el 72 una vez más llegarían a la final, donde perderían por goleada ante Alemania Federal. Tras 16 años de ausencia, los soviéticos regresaron a la Euro en 1988. Allí pasarían la fase de grupos, dejarían afuera a Italia en semis, pero volverían a caer en una final, en este caso, ante Holanda. Si bien la del 88 fue la última participación de la Unión Soviética como selección oficial, el equipo había clasificado a la edición del 92, pero para ese entonces, el país ya estaba disuelto. Por lo que se formó exclusivamente para ese torneo la selección de la Comunidad de Estados Independientes, o simplemente SEI, con jugadores de las distintas repúblicas recién creadas. La participación del SEI en esta Euro fue mala, quedando última en su grupo y en la tabla general. Tras finalizar ese torneo, todas las selecciones que conformaron alguna vez la Unión Soviética competirían ya como países independientes, así hasta nuestros días. Pasamos ahora a la tercera selección del video, la selección de Checoslovaquia. El primer partido que jugó este equipo fue curiosamente también el primero de Yugoslavia, cuando se enfrentaron en 1920. Su primer mundial sería el de Italia 34, y empezarían a lo grande, venciendo a Rumania, Suiza y Alemania respectivamente, para llegar a la final, donde cayeron ante Italia en un muy polémico partido. 4 años más tarde, en el 38, los checoslovacos vencerían a Holanda en octavos, pero caerían, tras un partido de desempate, ante Brasil en cuartos. Después de la guerra, Checoslovaquia volvió a un mundial en la edición de Suiza 54, pero su actuación sería pésima, no anotando ningún gol y recibiendo 7. En el 58, si bien se dieron el lujo de meternos 6 goles a los argentinos, tampoco pudieron pasar la fase de grupos. En Chile 62, Checoslovaquia sería gran protagonista, pasando de fase en un grupo complicado, luego eliminando a Hungría en cuartos y Yugoslavia en semis. Pero en la final cayeron ante Brasil, y una vez más se quedarían las puertas de su primer mundial. A partir de aquí la selección entraría en un bache bastante largo. De los siguientes 4 mundiales, Checoslovaquia disputaría solamente uno, el de México 70, en el que se fue sin sumar unidades. Su regreso se produciría en España 82, pero una vez más no pudieron pasar la primera ronda. No clasificaron para México 86, pero sí para Italia 90, el que sería su último mundial. En el mundial italiano, Checoslovaquia pasaría sin problemas la primera fase. Luego le ganarían a Costa Rica en octavos, pero en cuartos cayeron por la mínima ante el futuro campeón, Alemania Federal. La disolución de Checoslovaquia se produjo mientras el equipo estaba disputando las eliminatorias a Estados Unidos 94, mundial al que no pudieron clasificar. Pero como dato curioso, una vez consumada la disolución, la selección completó las eliminatorias bajo el nombre de Equipo de Checos y Eslovacos. Una vez finalizadas las eliminatorias, la República Checa y Eslovaquia comenzarían a jugar de forma separada. En cuanto a las Eurocopas, en el 60 el equipo cayó en semifinales ante la Unión Soviética, y no volverían a jugarla en los próximos 16 años. Sin embargo, su regreso se produjo con todo. En la edición del 76 vencerían a la Naranja Mecánica en semis y en la final al vigente campeón del mundo, Alemania Federal. En un partido que terminó en empate 2-2 y en la definición por penales, Panenka anotó su famoso penal picándola sobre el arquero. Este sería el mayor logro en la historia de Checoslovaquia. Su tercera y última participación en la Euro sería en la edición del 80, donde quedarían segundos en el grupo por detrás de Alemania Federal, por lo que debieron jugar el partido por el tercer lugar, en el cual vencieron por penales al anfitrión Italia. Muy bien, ahora vamos a hablar de la última selección extinta que nos queda, la de la Alemania Oriental. También conocida como Alemania Democrática o Alemania del Este, disputó su primer partido en 1952 ante Polonia. Esta selección siempre vivió a la sombra de su hermana del oeste,
que fue mucho más exitosa, y solo llegó a disputar un mundial, el de 1974, con la particularidad de que fue jugado en la Alemania Federal. Tras vencer a Australia y empatar con Chile, en su último partido de la fase de grupos lograrían el triunfo más importante de su historia, al vencer a la Alemania Federal por 1-0 con gol de Sparwasser. Ese triunfo los dejó como primeros de grupo y accedieron a la segunda ronda, donde su nivel bajó considerablemente y apenas pudieron cosechar un punto. Ahora es turno de hablar de la actuación de la Alemania Oriental en las Eurocopas. Vamos a ver, ¿qué tenemos? C. La Alemania Oriental nunca pudo clasificar a ninguna Eurocopa. Eso le resta muchos puntos a la hora de hacer la comparación final. Bueno, para no ser tan corto, podemos hablar de lo bien que le fue a esta selección en los Juegos Olímpicos, ¿no? Logró medallas de bronce en Tokio 64 y Múnich 72. Ganaron el oro en Montreal 76 y la plata en Moscú 80. Tras la caída del muro de Berlín y la unificación alemana, la selección de la Alemania Oriental terminó desapareciendo, jugando como último partido un amistoso ante Bélgica, el cual ganaron por 2-0. Desde entonces, como todos sabemos, Alemania compite como una sola. Ahora sí, llegó la hora de comparar estas selecciones y llegar a la conclusión de cuál fue la mejor. Antes que nada, quiero aclarar que esto es solo mi opinión personal. Les voy a mostrar estadísticas enseñando mis argumentos sobre cuál fue la mejor, pero si aún no coinciden, está todo bien, respeto sus opiniones. Vamos a empezar por la que considero que fue la más floja de las cuatro, la de Alemania Oriental. Esta selección disputó apenas un mundial y no participó de ninguna Eurocopa. Después está claro, su gran labor en los Juegos Olímpicos, pero al menos en el fútbol, estos logros no son tan importantes en comparación con el mundial o la Eurocopa. Pasamos ahora a la selección de Yugoslavia. Su máximo logro en mundiales son los cuartos lugares en los mundiales del 30 y el 62, mientras que en la Eurocopa logró 2 subcampeonatos en las ediciones del 60 y 68. Algo que no dije antes es que Yugoslavia también tiene una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ganándola en los de Roma de 1960, pero de nuevo, a estos logros olímpicos en el fútbol no se les da mucha importancia. Lo que veo es que Yugoslavia fue una selección muy competitiva, que casi siempre estuvo presente en las grandes competencias, pero que le faltó algún título importante como para coronar su legado. Ahora vamos a ver las estadísticas de la Unión Soviética. En mundiales, su mejor actuación fue un cuarto puesto en el 66. Aparte de eso, en ninguna otra ocasión dijo presente en semifinales. Pero claro, si miramos sus números en la Eurocopa, la cosa cambia bastante. Con un título en la edición del 60, más 3 subcampeonatos en el 64, 72 y 88, está claro que la URSS siempre dio que hablar en la Euro. Pero a pesar de todas estas grandes actuaciones, aún así no me parece que sea la mejor. Esa distinción se la tengo que dar a Checoslovaquia. En mundiales, su máximo logro son 2 subcampeonatos en el 34 y el 62, siendo la única de estas 4 selecciones que logró llegar a finales de mundiales. En la Eurocopa, si bien dijo presente muchas menos veces que la URSS, le alcanzó para ser campeón en la final del 76. Por lo que a la hora de analizar, tanto la URSS como Checoslovaquia están muy parejas, ambas tienen una Eurocopa. Pero lo que me hizo decantar por Checoslovaquia fueron sus 2 subcampeonatos en mundiales, ya que en esta competencia los soviéticos lo máximo que llegaron fue un cuarto puesto. Si bien se valoran los subcampeonatos de la URSS en la Eurocopa, a la hora de la verdad, lo que más importa es el mundial, y en eso Checoslovaquia saca ventaja. Así que felicitaciones a Checoslovaquia por ser la mejor selección extinta de todas. O bueno, mejor dicho, la segunda mejor, si tenemos en cuenta a Alemania Federal. Bueno amigos, eso es todo. Insisto por si no quedó claro, esta decisión fue solo mi opinión personal, por lo que si bien elegí a Checoslovaquia, es completamente entendible si a alguno de ustedes les parezca mejor la URSS o tal vez Yugoslavia. Ahora sí amigos, eso es todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.